un hombre que parecía ser un inocente y frágil abuelito, pero la realidad es que era un monstruo que torturó y se aprovechó de más de 100 niños. Algunos incluso los cocinó y se los comió. Es considerado uno de los peores asesinos en serie de la historia. Te cuento el caso de Albert Fish, el abuelo caníbal. Mi nombre es Daniel Novelo. El nombre de este sujeto es Hamilton Howard Fish, mejor conocido como Albert Fish. Nació en el año 1870 en Washington, D.C., Estados Unidos. Este hombre tuvo una infancia muy difícil. Su papá falleció cuando él tenía apenas 5 años y luego su mamá lo dejó en un orfanato. En ese lugar sufría diferentes tipos de abusos, se burlaban de él, lo maltrataban, pero lo raro de todo esto es que Albert disfrutaba sintiendo dolor. De hecho, uno de sus pasatiempos favoritos era autolesionarse o que sus compañeros lo golpearan. En 1879 su mamá lo sacó del orfanato y le quiso dar una mejor vida. Lo que su mamá no sabía es que ya había algo muy malo en Albert. Cuando era adolescente comenzó a practicar la urofagia y también la coprofagia. O sea, para que me entiendan, se excitaba tocando, oliendo y hasta consumiendo orines y excrementos. Un dato random que les voy a contar es que visitaba baños públicos para excitarse con los olores y los sonidos. En el año 1890 se mudó a la ciudad de Nueva York. Allí estuvo trabajando un tiempo como sexoservidor y también comenzó a aprovecharse de hombres jóvenes. Este hombre, si se dan cuenta, cada vez empeoraba. En el año 1898 su mami le arregló un matrimonio para que se casara con una mujer 9 años más joven que él. A pesar de eso, con esa mujer tuvo 6 hijos. Al principio se pensaba que Albert había cambiado. Era un buen esposo, un padre amoroso y se había dedicado a pintar casas particulares. Pero toda esta vida maravillosa que les acabo de contar solamente era una fachada, porque sin que nadie lo supiera y durante bastantes años, Albert se aprovechó y torturó a muchos niños. Escuchen esto porque está horrible. La mayoría eran niños no mayores de 6 años. Esa era la parte oscura de la vida de Albert, en donde también iba a burdeles y le pedía a las mujeres que lo azotaran para que sintiera placer hasta que sangrara. Albert no estaba bien de su cabecita. Y así estuvo durante muchos años hasta que en 1903 fue arrestado por desviación de fondos. Fue mandado a prisión y ahí tuvo relaciones con varios hombres. Albert cada día estaba empeorando. Fue cuestión de tiempo para que años después, en el año 1917, su esposa lo dejara por otro hombre. A partir de ahí, Albert comenzó a escuchar voces que lo motivaban a hacer cosas realmente horribles. Se llevaba a niños a casas abandonadas y una vez estando ahí, se aprovechaba de ellos, los torturaba y luego, aunque sea difícil de creer, los cocinaba y se los comía. Años después, en 1927, secuestró a un pequeño de tan solo 4 años. El pequeño se llamaba Billy Gaffney y era de un vecindario en Brooklyn. Y el cuerpo de este pequeño jamás fue encontrado. Ahora las personas de la zona se comenzaron a preocupar por la desaparición de los niños. Incluso algunos decían haber visto a una persona con cabello canoso, delgado y que utilizaba un traje gris. De hecho, la gente lo nombró como el hombre de gris. Sin embargo, a pesar de esos terribles actos, Albert Fish seguía libre y cometía actos cada vez peores. En el año 1928